Bueno, empecemos con la pregunta número uno. Y si ustedes tienen sus Biblias ahí, va a ser tremendo que la puedan abrir. Y si no, pues usen la del celular. Y si no tienen la del celular, bueno, entonces al menos vayan anotando, porque ahorita vamos a leer una aparente discrepancia. Ahorita vamos a hablar sobre algo, una aparente discrepancia, una aparente contradicción, algo que se ve como una contradicción, pero no lo es. Por eso dije una aparente discrepancia, porque la Biblia no tiene contradicciones, la Biblia es perfecta. Lo que sucede es que hay pasajes que tenemos que estudiarlos con lupa para darnos cuenta de lo que está pasando ahí. Así que, por favor, no vuelvan a decir o no vayan a decir nunca que en vuestra iglesia o vuestros instructores nunca les enseñaron esto, porque ahorita lo voy a enseñar yo. Entonces, la primera pregunta dice, número de los hebreos al entrar a Egipto. En el capítulo 46, verso 26, dice que solo eran 66. Y después en el versículo 27 dice que habían 70. Y no para ahí la discrepancia. Después en Hechos 7:14 habla que llegaron 75. Entonces, ¿cuál es el verdadero número? ¿66, 70 o 75? Bueno, para resolver esto, tendríamos que entrar en el conteo de los nombres que se mencionan en ese capítulo y tendríamos que tener cuidado al revisar esos nombres para darnos cuenta de lo que yo estoy a punto de decir ahorita. En el verso 27 hay 70 porque en el 26 no se había incluido a Jacob, a José, a Manasés y a Efraín. A los cuatro, Jacob, a José y su familia, a esos cuatro. 66 más 4, 70. Si ustedes revisan en todos los versículos anteriores, no van a encontrar esos nombres ahí, porque no están en el conteo total. Ahora, ¿qué hay de Hechos 7:14? ¿Por qué dice que hay 75? Bueno, porque en Hechos se toman dos hijos de Manasés, los dos hijos de Manasés y los dos hijos de Efraín, que gracias a los relatos tenemos que tuvieron dos hijos cada uno. Y el quinto, ¿quién es? Es el nieto de Efraín. Pues sabemos de que Efraín obtuvo la primogenitura a pesar de ser el menor. Bueno, respondido esto, el número al salir fue aproximadamente de 2 millones de personas. Algunos creen que es un poco más o un poco menos. Yo encontré que algunos decían que había sido 1 millón de personas. No estamos seguros a ciencia cierta, pero sí fueron más de 1 millón. ¿Cuántos años vivieron en esa tierra y por qué? Fueron alrededor de 450 años. Hay algunos versos que dicen que fueron 439 y otras personas que dicen que fueron 450. Un año de déficit no creo que sea muy importante, tomando en cuenta de que el calendario egipcio era muy diferente al calendario hebreo. Pero no vamos a debatir en eso. En lo que sí debo debatir y en lo que sí debo de decir es que Dios sí le permitió a Jacob vivir en la tierra de Egipto a pesar de que no se lo permitió a Abraham y a Isaac. A ellos dos no les permitió vivir en la tierra de Egipto, pero a Jacob sí. ¿Por qué? Porque Dios utilizó a José como profeta para que él viera que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y durante esos 7 años de sequía, él iba a mantener a su familia. Por favor, nunca vayan a creer o nunca vayan a decir el grave error de que Egipto mantuvo
a la familia de Jacob. Jamás. Porque fue gracias a la visión y gracias a la profecía que recibió José que incluso los egipcios pudieron sobrevivir a esta misma. Por lo tanto, los años que Dios les había permitido a través de su palabra, a través de la profecía, para que pudieran vivir en Egipto, no fueron 439, fueron 7. ¿Y por qué se quedaron más de 7 años? He ahí el problema. La prosperidad, la comodidad. Se quedaron ahí por la misma razón por la que Abraham e Isaac querían vivir ahí. ¿Y qué fue lo que les propinó estarse en una tierra que no era de ellos más tiempo de lo debido? Que lastimosamente crecieron como nación bajo la esclavitud. O sea, llegaron como una familia de 70, 75 personas. 450 años después, son una nación de 1 millón de personas, pero no libres, sino esclavos. Y que no había ninguna diferencia entre ellos y los egipcios. Pues ellos buscaban ser como los egipcios. ¿Hay alguna pregunta, Ini? No. Perfecto. Entonces puedo concluir la aplicación de este punto diciendo, cada vez que estemos más tiempo en un lugar de lo que Dios nos ha llamado a estar, o a hacer más de lo que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a terminar estancándonos en esclavitud, sea de un trabajo, de una carrera o de una relación amorosa. Pasar más tiempo de lo que Dios ya nos llamó a estar nos va a convertir en esclavos. La pregunta número 2. ¿Por qué los pastores de ovejas eran abominables para los egipcios? Es que cuando la familia de José llega a Egipto, les dice, no vayan a decir que son pastores, no vayan a decir que hacen cualquier otra cosa, digan que son pastores de ovejas, y eso lo encontramos en el verso 34. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominable todo pastor de oveja. Hay una creencia sobre el por qué los egipcios no les caía bien los pastores de ovejas. Y esto era porque las ovejas cuando comen, no solo, en ese tiempo no solo arrancaban el pasto, sino que también arrancaban la raíz. Por lo tanto, no permitían que el pasto volviera a crecer. Otra de las razones por las que se cree que José les dijo esto era para que la llegada de la familia de José no alterara el monopolio de ventas. Y así ellos poder decir, no, nosotros somos ganadería, nosotros no vamos a meternos en otro rubro que no sea ganadería. La Biblia no nos dice literalmente las razones, solo dice que son abominables y podemos creer que son por algunas de estas razones. La pregunta número 3 dice... El hermano Oscar dice, ¿no cuentan los años de esclavitud? ¿Sí? Solo oí que dijo 7, no entendí. Dice. Sí, hermano. Fueron 450 años que habitaron en Egipto, hermano. Pero los años que Dios les había permitido vivir en Egipto eran 7. Porque Dios le mostró a través de una profecía o un sueño a José, al egipcio, al faraón que la interpretó José, que iban a ser 7 años de sequía. Entonces Dios solo les había permitido 7, ellos sí estuvieron 450.
Sí, hermano, no 7 años, sino 450. ¿Cuál era el nombre del hermano? Oscar. Oscar, ahí está Oscar. La pregunta número 3. Nombre y significado de los hijos de José. Manasés significa regalo de Dios. Efraín significa fructífero y bendecido. Noten, y pronto se van a dar cuenta, de que estos dos ocuparon el puesto en la repartición de tierras que le tocaba a José. Cuando los israelitas llegan a la tierra prometida después de vagar 40 años en el desierto, la tribu de José desapareció, no existía, solo existía la tribu de Manasés y Efraín. Les digo que noten esto porque cualquiera podría pensar, Dios fue malo con José, pues le quitó su descendencia, no existió la tribu de José, no, todo lo contrario, la multiplicó. La descendencia de José no solo ocupó un pedazo de tierra, ocupó 2 pedazos de tierra. Efraín y Manasés, sus 2 hijos tuvieron cada uno su propio pedazo de tierra, cada uno fue una tribu. Cualquier padre estaría feliz de escuchar que su descendencia iba a ocupar 2 veces más terreno que las otras. La pregunta número 4 dice, ¿por qué Jacob cambió la posición de sus manos al bendecir a los hijos de José? Es que cuando llegó el momento de que Jacob sentía que iba a morir, tenía que entregar su herencia, tenía que dar su bendición. Bueno, pero ¿saben algo? Antes de responderles en sí la pregunta, les tengo que dar un contexto sobre la diferencia entre herencia y bendición, porque ustedes encontrarán, especialmente en la historia de Jacob y Esaú, que se menciona herencia y bendición, que se menciona primogenitura y bendición. Y sí, son 2 cosas distintas. La herencia está ligada a la porción material que se le dará al primogénito. El primogénito es el que recibe la herencia y no solo recibe la porción material, sino que también se le da la responsabilidad de convertirse en el nuevo patriarca de la familia. Por eso la primogenitura era tan importante, porque él se convertiría en el líder y en el encargado de cuidar a la familia que el padre fallecido estaba dejando atrás. Por eso era todo el alboroto en el Antiguo Testamento sobre la primogenitura, porque ellos querían ocupar el puesto de liderazgo de administradores de las tierras de sus padres. Eso es la herencia, la primogenitura. ¿Y qué es la bendición? Es que vamos a encontrar esas 2 cosas en el capítulo 48 y 49. La bendición es la identidad que los padres solían entregar a los hijos. Identidad. Era lo que ellos esperaban que los hijos fueran o lo que esperaban que los hijos se convirtieran. Recordemos que cada uno de los nombres en el Antiguo Testamento tenían un significado. Por ejemplo, Isaac. Cuando Abraham vio a Isaac, dice la Biblia que sonrió de felicidad y dijo, no puedo creer que tuve un hijo a casi 100 años. Y por eso le puso Isaac. E Isaac significa sonrisa. La bendición que recibió Isaac cuando nació fue, tú traes sonrisas. La bendición también se da al fallecer o al estar a punto de morir. Vimos cómo Isaac y Jacob lo hacen, y Jacob lo hace en el capítulo 48 y 49. Déjenme darles un ejemplo. En el verso 2 del capítulo 48, Jacob entrega su bendición y su herencia
a Rubén. Y dice el 49, y dice esto: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Qué es esa primera parte? Es la bendición. Jacob le está diciendo a Rubén lo que él es, su identidad. O sea, tú eres fuerza, tú eres poder, tú eres fortaleza, tú eres mi primogénito. Pero, escuchen la herencia. Bueno, sigue con un poquito de bendición, impetuoso como las aguas, y aquí viene la herencia. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces no vas a tener herencia. No te voy a entregar la porción que te corresponde. Ya dicho eso, les puedo explicar por qué Jacob cambió la posición de las manos al bendecir a los hijos de Jacob. La herencia de primogenitura se la tenían que dar a Manasés, pero Jacob se la dio a Efraín. Ser una nación líder en la familia entre esos dos le pertenecía a Manasés, pero Jacob se la dio a Efraín. Yo pienso que el Espíritu tomó los brazos de Jacob, pues él no podía ver, e hizo que él ejecutara la bendición de esa forma, porque conforme pasó el tiempo, Efraín se convirtió en la tribu más grande después de la división del reino, después de la guerra civil del pueblo de Israel propinada por Jeroboam. Se dividieron en reino del norte y reino del sur, y adivinen quién fue el pueblo más rico y más poderoso en el reino del norte. Efraín. Incluso en los profetas menores y en algunos de los profetas mayores, cuando se habla del pueblo de Israel, ni siquiera se dice el reino del norte o el pueblo de Israel, aunque así se le llama, sino que muchas veces le mencionan como Efraín. A ti, Efraín, esto, a ti, Efraín, lo otro. Oseas describe la riqueza de los habitantes de Efraín diciéndoles a las mujeres vacas de Basán. De forma poética, Oseas les dice: ustedes, por la vida de riquezas que tienen, viven de forma sedentaria que parecen eso. Y yo sé que se escucha cruel, pero esa fue la forma en cómo Oseas describió la riqueza de Efraín. Esto solo les estoy diciendo que Efraín literalmente terminó siendo una de las tribus más importantes debido a esta herencia y a esta bendición. Ahora, la aplicación es importante que nosotros la tengamos, y para la aplicación debemos de conocer dos cosas. La herencia y la bendición que recibamos de nuestros padres o de nuestras familias no definen nuestro futuro. ¿De qué estás hablando? A los levitas, a la tribu de Leví, no le dieron nada por lo que ustedes leyeron. Pero eso no los definió, no definió su futuro. Porque una acción, después de que hubo un altercado con el becerro de oro que construyeron en el desierto cerca del monte Sinaí, los convirtió en el pueblo elegido por Dios para cuidar el templo, a la familia escogida por Dios para cuidar el templo. No importa si es riqueza, problemas o qué sé yo, lo que hereden de vuestras familias o lo que crean que han heredado de vuestras familias, eso no define vuestro futuro. Jesús vino a esta tierra para romper cualquier tipo de cadenas que pudieran limitar nuestro máximo potencial de convertirnos en lo que Él nos ha llamado a ser.
Por eso no lo define. La segunda es que no es para los más aptos. La herencia y la bendición no son para los más aptos. Es la segunda vez que vemos en la Biblia que la primogenitura no se le da al que nace primero, sino para escogidos, para los que Dios ha llamado a ser sus hijos. ¿Y saben quiénes somos los primogénitos hoy? No somos los hombres o somos los nacidos primero, somos todos los hijos de Dios. Dice Primera de Pedro, sois linaje escogido, nación santa, pueblo de Dios. Todos tenemos acceso a las mismas bendiciones de todos. Por eso, entre menos aptos nos sintamos para recibir la bendición de Dios, más cerca estaremos. Y la última... Hay una pregunta. La última. Hermana Magdalena dice, pregunta hermano, si naciera primero una hembra, ¿podría ocupar el puesto de primogénito? De acuerdo a la tradición, no. No porque las mujeres no fueran capaces, sino porque las mujeres en aquel entonces, por la falta de métodos anticonceptivos y por la necesidad de procrear, estaban la mayor parte del tiempo embarazadas o en posparto, o sea, en descanso. No podían salir de la cabaña a cazar, a atender el ganado, a dirigir a los pastores, a hacer trabajo rústico porque estaban procreando, estaban multiplicando. Y por eso no se les permitía tener primogenitura. Entonces no era por incapacidad, sino por cuestión de logística y orden. La última lección de la bendición y la herencia es que hermanos que tienen hijos, o ustedes padres y madres, es importante que ustedes le den la bendición constantemente a sus hijos. ¿De qué les estoy hablando? De que ustedes les den identidad a sus hijos, diciéndoles cosas como, tú eres amado, eres nuestro orgullo, eres el que va a dirigir la familia, eres el que nos va a enseñar, eres el que va a tomar este negocio, eres esto o lo otro. No callen lo que sienten por sus hijos. Porque si ustedes callan, tengan por seguro que el mundo sí les dará una identidad, sí les dará una bendición. Y por eso es que hoy en día vemos a tantas mujeres y niñas buscando la identidad de sentirse amadas o sentirse hermosas en cualquier hombre. Porque nunca en su casa se los dijeron, nunca les dijeron sos amada, sos hermosa, sos valorada. Entonces ellas tienen que ir a buscar su identidad afuera, en un hombre que las va a maltratar, en un hombre que las va a usar y les va a mentir. Y aún, si ustedes se sienten incapaces de hacer algo así, porque dicen, Carlos, no soy el mejor para darle identidad a mis hijos. Ni siquiera sé si les puedo decir son amados, porque me siento hipócrita al hacerlo. Recurra a la mejor bendición que puede dejarle a sus hijos. Y díganles constantemente, ustedes son hijos de Dios, son linaje escogido, nación santa. Y así cuando el mundo quiera decirles cualquier otra cosa, ellos al menos van a tener una constante voz en sus oídos diciéndole, no, vos sos un hijo de Dios. Hay otra pregunta. Ok, otra pregunta. Hermano Humberto Larín dice, muy a menudo la primogenitura fue cambiada. ¿A qué se debió? Humberto, lo que sucede es que la primogenitura, especialmente cuando venía por herencia de Dios o venía bajo una promesa de Dios, fue cambiada por simple decisión de Dios, de elegir al menos apto. Y esta es una elección tremenda, Humberto, ¿verdad? Sí. De que Dios elige al menos apto. O sea, el mundo estaba esperando que fuera el que nació primero,
porque Él es el apto, Él es el bueno para hacerlo, Él encaja en los perfiles. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Yo ocupo los menos aptos, porque ellos dependen de mí. Por eso. Y esa es la misma razón por la que escogió a Isaac y no a Ismael. Él escoge a los menos aptos, a un niño que nació de una mujer que tenía 90 años. Bueno, terminemos con el libro de Spurgeon. ¿Por qué el local es algo que se debe de poner nuestra atención? Es que sí, tenemos que estar muy atentos a esto, a todos los que alguna vez queremos dirigir algún evento, que queremos hacer algún movimiento evangelístico. Incluso si ustedes invitan a una familia a su casa para evangelizarles, tenemos que estar atentos a que el lugar sea apto para que las inclemencias del tiempo o las incomodidades no perturben la atención cuando nosotros estamos dando el mensaje de la salvación. ¿A qué me estoy refiriendo? En lo que se pueda, que las personas puedan concentrarse en el mensaje y no en el calor, y no en las sillas, y no en el dolor de cuello, etc. Entonces arreglen bonito, pongan un ventilador, abran las puertas, pongan una velita para que dé aroma, qué sé yo. Además del local, ¿qué es más importante? Bueno, hay dos cosas que él mencionó, entonces yo estoy divagando entre estas dos. Es que automáticamente después del mensaje, él habló sobre el oxígeno, que ellos pudieran respirar, pero para mí eso está en el mismo local. Y la que menciona después es otra vez aprender a hablar con elocuencia, a llevar el mensaje de la salvación de la mejor forma que nosotros podamos. Bueno, hermanos, lo último que quisiera decirles es que por el carácter de Spurgeon, que es alguien que busca la perfección y no permite la negligencia, él dice, tienen que esforzarse al máximo y hacerlo mejor. Y menciona tantas técnicas de oratoria que uno dice, wow, está difícil ser pastor. Pero al final dice, pero ¿saben qué? Un pastor tartamudo, con una gran unción, predica un gran mensaje. Si usted lee este libro y le hace sentir incapaz, sepa que también Moisés y Pablo fueron incapaces. Y escuche otra vez lo que leímos en la historia de hoy. Dios escoge a los menos aptos, pero no por ser el menos apto significa que voy a ser negligente. Qué bueno que estuvieron con nosotros, hermanos. Nos vemos mañana en horario de culto a las 6:30. Pasen buenas noches.